Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, aquí estamos como de costumbre, empezando la semana, hablando de las cosas poderosas de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu para este tiempo. Porque indudablemente que la iglesia está viviendo un momento precioso. Y cuando yo hablo de que la iglesia está viviendo un momento precioso, estoy hablando de ti y de mí y de todos los que nos escuchan. Nosotros somos la iglesia. Estamos viendo desde hace días cómo en una parábola del capítulo 12 de Lucas el Señor está recalcando continuamente las doctrinas que no conllevan a identificar el tiempo que estamos viviendo. Y terminamos la semana pasada con Pablo, hablando ahí en Efesios, y hablándonos de que nos tendríamos que vestir de Cristo. Y luego comenzamos a parafrasear algunos versículos del mismo Pablo en Colosenses capítulo 3, porque hablábamos de cómo deberíamos de quitarnos de encima todo ese peso de hábitos y costumbres que nos han llevado por todo el tiempo de nuestra existencia a vivir separados de Dios, porque podemos conocer mucho de Él, pero no conocerlo a Él por culpa de la vida natural que vivimos. Sí, porque las personas piensan que son espirituales porque hablan de Biblia. No, usted es espiritual cuando el de adentro es capaz de gobernar el de afuera. Entonces es cuando el espíritu puede exhibirse, mostrarse a través de usted y a través de mí. Entonces ahí en Colosenses capítulo 3 vamos a empezar a leer, porque nos hablaba de que nos revistiéramos de Cristo. Y entonces dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. Cuando Pablo está haciendo énfasis en que nosotros nos hemos vestido de ese nuevo hombre, y le agrega, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, o sea, a través de la palabra. Nosotros nos vamos conociendo y nos vamos revistiendo de ese nuevo hombre, el cual cada día se va renovando. No es tanto del conocimiento que alcances, sino de la interpretación con sabiduría del conocimiento, para que el hombre natural, el que vive sobre este mundo, el que tiene los pies puestos sobre la tierra, el que todos los días tiene que tomar decisiones, hablar, relacionarse, que él tenga hechos con su cuerpo natural, el exterior, que enseñen que está gobernando el de adentro. Entonces, cuando diariamente el de adentro va tomando más influencia sobre el hombre externo, entonces nos vamos renovando hacia ese verdadero conocimiento, hasta llegar a ser conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, nos vamos renovando como al principio éramos, a la imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío o gentil y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cuando nosotros partimos de la base de que podemos saber plenamente y claramente que Cristo es el enviado, el Mesías, el que viene a salvar, y que Él solo usa la palabra porque Él es el verbo. Él es el verbo de Dios hecho carne en Jesús. Entonces, cuando Él está en control de tu ser interior, somete al exterior. Por eso dice que nos vamos renovando cada día. Pero cuando tu culto racional es vencido por los deseos engañosos del sistema de este mundo en el cual nos hemos habitado a movernos, a hablar, relacionarnos y tener esa actitud como el sistema nos ha enseñado a través de los años,
pues no nos vamos revistiendo, sino desvistiendo. Tal vez si alguna vez nos pusimos algún pedacito de ropa. ¿Por qué? Porque no gobierna Cristo. Entonces, Pablo sigue aumentando a ese versículo número 11. Entonces, como escogido de Dios, esto es tremendo porque, como te lo explicaba la semana pasada, no hayamos nacido y los que somos hijos ya estamos apuntados en el libro del Cordero. El libro del Cordero es todos nosotros los que hemos reclamado al cielo por esa salvación traída en Jesús, por sus méritos en esa cruz, en su sangre, en la resurrección. Eso es lo que nos da el camino libre para ser llamados escogidos de Dios, santos y amados. Esto es una de las cosas más maravillosas en la fe. La gracia tiene muchas cosas bellas, pero una de las cosas maravillosas es saber que no habíamos nacido y ya Dios nos amaba. Nos amó tanto que Jesús nos apuntó en su libro. Poder vivir ese amor de Dios es entrar en la plenitud de lo perfecto de Dios, que se pueda manifestar en nosotros, ¿ya? Revestidos de tierna compasión. Ahora vienen cosas que tienen que enseñar el fruto de que somos escogidos y santos, separados por Dios para hacer algo en esta tierra. Que estemos vestidos. Usted no le pone un vestido por dentro, te lo pone por fuera. O sea, que tus hechos delante del prójimo, de la humanidad con la que te tienes que relacionar, enseñe siempre compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia con los que te demanden explicación o los que te demanden fruto. Sí, porque se trata de que si tú eres hijo de Dios, tú tienes que reflejar la vida de Dios. Ese es el continuamente estamos revistiendo de Él. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, esto es contundente porque cuando no somos capaces de perdonar a otra persona, dice la Escritura que tampoco somos perdonados por Él. O sea, es el perdón es muy importante para que tú puedas dar ese fruto de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia con el prójimo, con los que te han hecho daño, con los que te han lastimado, los que te han ofendido, contra esos que siempre planificaron hacerte el mal. Enséñales que tú los perdonas, aunque muchas veces uno perdona a una gente, pero tiene que separarla de comunicarse con uno porque es muy tóxica, porque no cambia, porque solamente está buscando el provecho. Entonces no lo puedes tener cerca, lo puedes perdonar, pero lejos de ti, porque no te conviene. ¿Ya? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Siempre no me cansaré de decirte que la fe funciona en el amor a favor del prójimo. Si tú quieres ver tu fe funcionar en tu vida, usa tu fe con el amor de darle al prójimo por medio de tu fe. Porque es el vínculo de la unidad, dice Pablo, y que la paz de Cristo reine vuestros corazones. Sí, porque cuando la Escritura habla de que Él nos da una paz que no podemos entender, esta solamente llega cuando las esperanzas de Dios son sembradas en ti y cuando tus pensamientos se alinean a que por las palabras de Dios que estás recibiendo, tú estás seguro, firme de que Dios va a hacer cosas buenas y estás esperando de que solamente cosas buenas te pasan. Y si tienes dificultades, sabrás que has sido de la mano de Dios para vencerlas todas. Esa es la paz que tiene un hijo de Dios. Saber que hay dificultades y hay que tomar decisiones siempre, pero que en todas ellas, si yo camino
Si yo hablo, si yo pienso, es porque estoy revestido de Cristo, de lo que Cristo dice en su palabra. Y cuando la palabra es el eje de tus pensamientos y de tu boca, tus hechos van a ser sobrenaturales. Son los que te van a dar la paz. Dice que, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. O sea, esa palabra que se te revela sea el gobierno de vuestros pensamientos. Sí, cuando nuestros pensamientos están mezclados y en unas oportunidades gobiernan nuestros deseos y en algunas poquitas lo que Dios dice, vamos a llevar una vida muy mediocre. Vamos a hacer como decía Santiago, como a las olas del mar y que el tal fulano no espere que las cosas le lleguen. A lo cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. Y aquí sí nos vamos a tener que detener y despacio. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo habla primero de cómo nos movemos en ese vestido de Cristo que nos hace caminar en la fe, dice que nos mantengamos en la verdad que fuimos llamados en un solo cuerpo. Y cuando habla de un solo cuerpo, está hablando como la cosa única, que no tiene ninguna compañía. Es un solo cuerpo, pero como así, Pablo. Y es que tenemos varios cuerpos. ¿No te lo has preguntado? Porque si el apóstol escribe en un solo cuerpo, ¿será que tenemos varios cuerpos? Por eso es que este versículo es determinante. Y Pablo, que lo conoce, lo determina con un solo cuerpo, a pesar de que somos tripartitos. Sí, lo vamos a mirar ahora, porque tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y tu espíritu es igual a Dios. No te gusta, no te duele, es pesado, es que lo escuches, te estás quebrando. No, dice que Él es el Padre de los espíritus hechos perfectos antes de que el mundo fuera algo. Tú eres perfecto en tu espíritu. ¿Dónde está nuestro problema? En nuestra alma, que allá en el paraíso se cayó una parte que después yo le llamo, esas intenciones que tiene esa alma, la voy a llamar corazón, porque Él no creó corazón, tu espíritu, alma y un cuerpo, pero hay una parte de esa alma que es la que lo corrompe, donde están las intenciones y los deseos del hombre. Por lo cual es de obligado explicación en este punto que Pablo habla de un solo cuerpo. Mirar esa palabra a la luz de las escrituras originales del griego. ¿Qué es lo que está determinando aquí este cuerpo que Pablo está hablando? Un solo. Una unión de la tripartitura del hombre, no caminar por separado, sino un solo. Aquí el adjetivo está calificando en el griego la palabra soma del griego, que es como el todo del hombre, donde está el espíritu, el alma, que contiene el corazón y el cuerpo físico. En algunas otras partes de la escritura lo podemos encontrar como el sinedoque, que es lo mismo calificado por el adjetivo. Es el cuerpo natural en acción. Pero tenemos que tener muy en cuenta cuando estudiamos las escrituras, cuando dice la palabra cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué parte de la composición del hombre individualmente se está refiriendo? ¿O si es a todo el hombre? Para poder conjugar bien la escritura que estamos estudiando, predicando, tenemos que saber identificar a qué se está refiriendo esa palabra cuerpo, mirar en los textos originales cómo está escrito. Si está escrito como espíritu, como alma, como corazón o como el cuerpo físico, hueso, carne y sangre. Por eso es importante detenernos aquí un momento para poder explicar esto. Y no es que yo hable griego, pero hoy en día, bueno, esto los tengo yo desde antes del año 2000, ya los diccionarios y los libros del griego que te enseñan los verbos continuos, los adjetivos, los adverbios, que te enseña cómo trabajar con esas herramientas para cuando llegues a la escritura tú sepas a qué se está refiriendo un profeta o un maestro como Pablo, ¿ya?
Entonces, para que empecemos a identificar esto, la palabra neuma es la naturaleza espiritual del hombre. Es la imagen de nuestro Padre en nosotros. Él nos hizo un espíritu igual a Él. Eso no es mi culpa ni la tuya, está escrito en la palabra. En el espíritu somos iguales de perfectos, de santos que Él, en nuestro espíritu. El problema es en nuestra alma, en donde se anida el pecado, culpa del corazón. Entonces, cuando estamos leyendo la escritura, la palabra cuerpo te va a aparecer, pero tienes que mirar cómo está escrita, si se refiere a la naturaleza espiritual o si se refiere al suché. A suché es el alma, el lugar donde radica el pecado, donde se anida. Y se anida ahí porque lo está gobernando un corazón corrompido, corrupto, pecaminoso, habitado a hacer todo lo carnal. Y que la carne, como te dije la vez pasada, no es esto. Yo cuando veo un predicador que está hablando de la carne y comienza a tocar el cuerpo, es como si me pegara con una daga de 5000 filos en el corazón, porque ya sé que lo que va a hablar va a estar mal. Porque la mayoría de las veces que se escribe el evangelio y se toca la palabra carne o la palabra cuerpo, no está interesado en lo que no se va a salvar. La misma escritura dice, carne, hueso y sangre no van a heredar el reino de Dios, porque tendremos un cuerpecito nuevo, diferente. Lo que va a heredar es que por Cristo Jesús, por su sacrificio en esa cruz, por su sangre, el suchelo, que del griego es el alma, se pueda salvar, sea perdonada del pecado, pero que haya un corazón, ¿ya? Que se deje gobernar por la iluminación que llega a esa alma. ¿Por qué? Porque en el alma sí está el cardia, que es el corazón del griego, es donde están los sentidos, donde se queda la actividad mental y moral del hombre, como el todo racional. Cuando Pablo usa estas palabras, está diciendo, por ejemplo, mira, en tu parte espiritual es necesario que tu corazón se deje gobernar por una alma en donde reine Cristo, en donde la iluminación de tu espíritu le traiga la luz para que todo tu cuerpo, tus sentidos, toda tu actividad mental y moral sea dirigida por Cristo, por la mente de Cristo. Por eso es que nos habla de irnos renovando y que es algo permanente, continuo, hasta que partamos con el Señor. De cada cual depende que eso se vaya creciendo y tu vestido se vaya alargando hasta que te cubra completamente. La gente quiere ser llena del Espíritu Santo, pero con un corazón que no se deja gobernar por el Espíritu, y un alma que está afligida porque no sabe qué hacer, en donde ella quiere obedecer al Espíritu, como decía Pablo, pero el corazón la obligaba a hacer las cosas que no quería hacer. ¿Por qué? Porque el corazón contiene los sentidos, donde se queda la actividad mental, donde tú decides con tu albedrío mandar a la voluntad a hacer el deseo que tú tienes. Por eso es que el todo del hombre natural siempre se va a regir en el corazón. Pero el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque el entregar el culto racional a Jesucristo es comenzar a vivir la vida del Espíritu, es comenzar a soltar los lazos y las cadenas interiores que no le permiten al Espíritu Santo fluir. ¿O tú crees que el Espíritu Santo anida en un corazón pecador o en un alma que está llena de pecados y conflictos? No, Él está en tu espíritu, la parte santa, porque el Espíritu Santo es santo. De tal manera que cuando Jesús estaba cargando tu pecado y el mío, el Padre no miró, quitó los ojos de Él. Él es santo, puro, perfecto. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios?
pasar esa alma para no solamente ganarla para la eternidad, sino gobernar tu corazón. Que todos tus sentidos, tu actividad mental pueda dominar tus sentidos, como decía Pablo en Romanos 12, para que todo tu culto racional sea sacrificado al Señor. Por eso cuando aparece aquí en esta escritura la palabra soma, que, que seamos en un solo cuerpo. Cuando él habla de que seamos todos en un solo cuerpo, el cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea, él no llamó al espíritu o al alma solamente, no, él llamó a todo el cuerpo completo para que le sirviera. Todo el cuerpo del hombre. Aún se necesita que tu hombre natural, hueso, sangre y carne, esté dominado por un corazón convertido a la voluntad del Espíritu, para que ese cuerpecito que siempre fue caminando en busca de los deseos de este mundo y hacerlos, ahora viva para manifestar los deseos de Dios. Por eso es que los milagros y las señales y las palabras de sabiduría y de conocimiento que sirven para esperanzar en una fe firme, vienen a través del hombre que se muestra, el hombre que es visto. Porque si no tuviéramos este cuerpo físico y fuéramos solamente el ser espiritual que somos, nadie nos podía mirar, porque estamos en un mundo físico. Entonces, cuando Pablo toma en un solo cuerpo, está tomando la palabra del griego soma. Está hablando del completo del hombre. Todo el cuerpo, el neuma y el suche, el espíritu y el alma. Él está hablando, el espíritu y el alma tienen que estar a toda hora vistiéndose de Cristo para que se cree una perfecta armonía dentro de ti, para que tu mente solamente pueda pensar como Dios piensa. Entonces comenzarás a hablar como Dios habla y tu cuerpo natural, el físico, va a comenzar a hacer lo que el de adentro le está diciendo que hay que hacer. Entonces, el espiritual comienza a gobernar bajo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y el zar, que es lo que es el hueso, la carne y la sangre, que estaban siempre habitados y llevados por caminos al pecado, cuando una vez Cristo toma control de tu alma, cuando toma control de tu corazón, en donde Pablo habla del culto racional, de cambiar la manera de pensar sin querer adaptarse al sistema de este mundo, sino caminar en este sistema del mundo, pero como Dios habla, entonces es cuando el Espíritu Santo va a comenzar su trabajo. Porque como te dije el capítulo anterior, no tenemos un pedacito de Dios, no, la plenitud de nuestro Dios vive en nuestro espíritu. El deseo de Dios es poder salir a tu alma para influenciar tu corazón, que es tu culto racional, para que solamente piense, hable y haga la voluntad de Dios, danos nuestra voluntad. Por eso es tan importante esta palabra cuando Pablo está hablando de un solo cuerpo, porque todos queremos tener la llenura del Espíritu y pensamos que con una oración de un ungido o que nos tumben al piso o con un sacrificio de nuestro cuerpo físico sucederá, o una oración larga o hermosa, cautivadora, llena de emociones, entonces ya estamos llenos del Espíritu. No, si la misma palabra dice, cuando el Espíritu venga sobre vosotros, sobre ese encima, cubriendo completamente tu cuerpo, el de afuera y el de adentro. Cuando eso suceda, entonces testifica de mí. Eso fue lo que los discípulos fueron a buscar a ese aposento alto, llegar a ese nivel. Siempre el hombre completo. No permitas que el cardia es tu corazón, te deje gobernar por él. Porque entonces tu alma no podrá hacer nada. Porque la parte del alma que era perfecta en el paraíso,
era con intenciones y voluntad y pensamientos, todo ese ser completo, pensaba y hablaba como Dios. Se vio desnudo cuando una parte de su alma, que después en Génesis 6, el Señor llamó porque las intenciones del hombre son malas, su corazón, le llamó corazón, porque Él no creó corazón, Él creó alma. Pero esa parte racional del alma, que es la que hace que ella funcione, se perdió. Comenzó a caer por los sentidos y luego comenzó a ir cayendo y ahí se destruyendo. Pero cuando esa alma, el suché, que aparece en el griego, sea iluminada por el Espíritu, esa guía divina obligará a tu cuerpo físico a alzar. SARX, del griego aparece así. El cuerpo físico con todos sus instrumentos o miembros, con todos sus sentidos, para que solo construyan la voluntad de Dios en el mundo físico. Porque Dios necesita esa manifestación en el mundo físico. Jesús hubiera podido quedar en este mundo, pero era uno solo, porque se portaba como hombre. No podía ser omnipresente, pero nosotros hacemos la omnipresencia de Dios. ¡Qué barbaridad está diciendo profeta! No. Cuando millones de cristianos están en diferentes lugares del mundo, son la manifestación de Jesucristo y el Espíritu. Por eso es que es importante. Es importante que el todo, el soma del hombre completo, espíritu, alma y cuerpo, incluido el corazón en el alma, se estén gobernados por la ley de Dios en su evangelio, la voluntad de Dios. El poder identificar ese tiempo del que estaba hablando y retando el Señor Jesús a esos escribas y fariseos muy sabiondos a lo todos, pero que no eran capaces de identificar el por qué estaban haciendo las cosas malas y para qué Dios necesitaba que se corrigieran y el por qué quería que lo hicieran, porque era la salvación de muchas almas. Entonces será cuando el Espíritu Santo tendrá la libertad de actuar en el mundo físico con milagros y señales. Y eso es lo que todos esperamos. Pero necesitamos entrar en la dimensión de saber que siempre te he dicho, la mayor lucha de un creyente no es con el diablo, es con nosotros mismos. Es muy fácil echar la culpa a otro, pero te has puesto a pensar que el crecimiento espiritual es algo individual entre tú y Dios. Sí, nos duele, pero es la verdad. ¿Qué se necesita? Mayor demanda de tiempo para el Señor y menos demanda de tiempo para el ocio de este mundo. Entre más tú quieras hablar con Dios, hables con Él durante el día, pienses en Él, medites en Él, reflexiones en Él, va a ser lo mismo que cuando tú vas a un gimnasio. Entras flacuchento o entras obeso y estás dándole fuerte ahí, te consigues un buen trainer y en 6, 7 meses ya bajaste, perdiste kilos, estás con una cinturita pequeña, tremendos músculos. ¿Por qué? Porque tenés pasión porque suceda eso. Cuando tenemos esa pasión porque el Espíritu Santo nos invada, tenemos que entender que Cristo tiene que morar primero. Porque si Él no gobierna tus pensamientos, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Tendrás chispazos, pero no más. Así que te desafío en esta noche a que pienses, medites, reflexiones, que Dios quiere que el hombre completo le sea entregado, que, que tu corazón se pueda dejar influenciar por Dios y la única manera es pedirle al Espíritu Santo que te revele palabras que te hagan cambiar el fundamento, la raíz de tus pensamientos, para que comience a gobernar Cristo y nos vistamos continuamente y ese vestido se siga alargando hasta que partamos con Él. Entonces, Él tendrá libertad de poder fluir a través de tu corazón y este hará
que tu hombre natural exterior, carne, hueso y sangre, manifieste gloria de Dios. Vas a tener que escucharte esta enseñanza más de una vez y abrir las escrituras. Ok, mis hermanos y amigos, bendiciones en esta noche. Que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu los guíe. No los deje dormir pensando que la llenura depende de nosotros. No depende de que te peguen con un saco, te tumben al piso, te mojen, te echen aceite. No, nada de eso va a funcionar. Tú y Dios. Yo y Dios. Yo y Cristo, tú y Cristo. En esa metamorfosis de nuestros pensamientos para que Él pueda gobernar. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el Espíritu que nos diste. Amén y amén.